Bien, tenemos entonces como dato el coeficiente de expansión térmica del mercurio en el estado líquido, nos dice, como 1,8 por 10 a la menos 4, ¿no? A esta temperatura de 273. Entonces nos da un valor constante. Y el coeficiente de compresibilidad isotermo o isotérmico es de 5,3 por 10 a la menos 6 bar a la menos 1, ¿no? Unidades de presión. Si una ampolla completamente llena de mercurio, sellada y sin espacio vacío se calienta, entonces desde 273 a 274. ¿Cuál será el incremento de presión en el interior de la ampolla? ¿Ya? Entonces estamos viendo, al incrementar la temperatura, cuánto incrementa la presión para esta sustancia. ¿Tenemos los datos entonces? Vamos anotando los datos que tenemos. Datos. El coeficiente alfa, 1,8 por 10 a la menos 4. Unidades, 1 sobre grado Kelvin. Unidades, 1 sobre unidades de temperatura absoluta. Esto es a la temperatura T1, ¿no? Pero el valor nos dice que es constante, ¿no? 273. Es una temperatura en un estado, nosotros le llamamos ese estado inicial. Y después tenemos el coeficiente beta de 5,3 por 10 a la menos 6. 5,3 por 10 a la menos 6. Bar a la menos 1 es 1 sobre bar, ¿no? Lo mismo es unidad de presión. Cuando la ampolla llena de mercurio, ya sabemos que es mercurio, la sustancia es el mercurio líquido. Mercurio líquido. Se calienta hasta la temperatura de 274, ¿no? Desde 273, estado inicial, hasta la temperatura de 274. Temperatura 2, 274 grados Kelvin. ¿Cuál será el aumento de presión? ¿No? Entonces el aumento de presión es presión 2 menos presión 1. Esto es el delta P. ¿Podemos llamarlo también de esa forma? El incremento como un delta. Presión en el estado final sobre el estado inicial. Bien, entonces para el mercurio líquido nosotros hemos aprendido las ecuaciones para el estado líquido. Vamos haciendo aquí. La ecuación general expresada para propiedades de, en este caso, del volumen como función de la temperatura y la presión, ¿no? Propiedades de diferenciales exactas. En este caso es la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura por dt, más la derivada parcial del volumen con respecto a la presión por dp. Esa es una ecuación general para el estado líquido, ¿no? Una propiedad de diferenciales exactas para funciones de estado, ¿no? Para funciones de estado. Bien, ahora vamos a hallar o la definición de los coeficientes térmicos. Recordando, la definición de alfa, nuevamente, es 1 sobre B por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura. Vamos haciendo, reemplazar esto porque es un dato. Y luego vamos a reemplazar lo que es el otro coeficiente, que es beta. Beta es menos 1 sobre B por la derivada parcial del volumen con respecto a la otra variable, presión. Justamente tenemos aquí en las derivadas parciales de nuestra ecuación general. Bien, reemplazando estas derivadas parciales, ya sabemos reemplazar dB con respecto a la temperatura, manteniendo esto es presión constante y esto es manteniendo temperatura constante. Es igual a
alfa por B. Estamos reemplazando o despejando esta derivada parcial para reemplazarla aquí. Lo mismo aquí, esta derivada parcial del volumen con respecto a la presión, reemplazamos y despejamos. Va a ser negativo, el volumen pasa a multiplicar menos beta por B. Ya tengo esas dos derivadas parciales, ahora las reemplazo en la ecuación general de arriba. Derivada parcial de B es igual a alfa por B por diferencial de temperatura. Esta otra derivada parcial es negativa menos beta por B por diferencial de presión. Voy a factorizar aquí el volumen y voy a obtener lo siguiente. Diferencial de volumen es igual a, aquí B, alfa por diferencial de temperatura menos beta por diferencial de presión. Y finalmente, paso al otro lado, diferencial de B sobre B es igual a alfa por diferencial de temperatura menos beta por diferencial de presión. Ya tenemos entonces esta ecuación con los datos de las variables temperatura y presión y el volumen. Pero aquí algo importante que me dice es dónde el volumen se mantiene constante. Me dice el volumen constante. Por lo tanto, hay un término que se hace cero, ¿no? Esto, ¿no? Cero. Ese término se hace cero. Y simplemente mi ecuación diferencial es estos dos términos, ¿no? Para resolver la ecuación diferencial debo hacer la integral, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora para terminar de resolver este ejercicio. Vamos entonces haciendo aquí. Esta presión, este término beta lo paso al otro lado. Beta por dp, negativo pasa con positivo, es igual a alfa por dt. Para resolver esta ecuación, entonces hacemos la integral. ¿De dónde obtengo que? Al hacer la integral me queda beta integral por diferencial de la presión entre el estado 1 hasta la presión en el estado 2, ¿no? Aquí lo mismo, tenemos la ecuación en el estado, la temperatura en el estado 1. Así, ¿no? Aquí tenemos de esa forma. Desde la presión 1 hasta un estado 2. Desde la temperatura T1 hasta una temperatura T sub 2. Y esto es igual a alfa por T2 menos T1. Y esto es mi incógnita, el delta P, presión 2 menos presión 1, de donde yo voy a despejar ese cambio de presión. Ya tengo todos los datos. Alfa sobre beta por el cambio de temperatura. Reemplazamos alfa. Es de aquí 1,8 por 10 a la menos 4. 1,8 por 10 a la menos 4. Esto es 1 sobre grado Kelvin. Y beta es 5,3 por 10 a la menos 6. 5,3 por 10 a la menos 6. ¿De dónde obtengo? 1 sobre bar, y ese bar va arriba. Ya arriba tengo la temperatura, 274 menos 273 en grados Kelvin. Simplificamos las temperaturas, grado Kelvin con grado Kelvin, y el delta P me va a dar en bar. ¿Ya? Este cálculo, por favor, me ayudan. 1,8 por 10 a la menos Ingeniero, 4. disculpe, puso 23, no 200, el número que era. 273. ¿Ya? Aquí está. La temperatura es 273.
Entonces, esta diferencia es 1 simplemente, ¿no? 1. Entonces, hay que dividir 1,8 por 10 a la menos 4, dividido entre 5,3 por 10 a la menos 6. Ese es el cambio de presión que nos piden. $33,96. 33,96 en unidades de bar, ¿no? Sí. Bar. Ese es el cambio de presión al aumentar la temperatura para el líquido, ¿no? Bastante grande ese cambio de presión. Bien, esa es la presión entonces que estábamos buscando como solución a este ejercicio, el delta P.